Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos, en el presente video vamos a comenzar a estudiar lo que es el Estado liberal y qué papel cumple dentro de la historia política. Les cuento que el Estado liberal es el tipo de Estado que comienza a perfilarse en Inglaterra, es decir, nos ubicamos en un lugar determinado, al terminar el siglo XVII. Ustedes pueden ir anotando en sus hogares, pero que se instaura en el resto de Europa y en América hacia fines del siglo XVIII o bien entrando el siglo XIX. Entonces podemos hablar del siglo XVIII y XIX como la etapa de auge del mismo tanto en Europa y posteriormente en América y se mantiene en la mayor parte de Occidente hasta la crisis económica de 1930. En 1930 entonces hablamos del fin o decadencia del mismo en la mayor parte de Europa. Podemos encontrar dos grandes fases o etapas del Estado liberal. Vamos a quedarnos aquí. Encontramos la fase liberal del Estado liberal y la fase democrática. La fase liberal, vamos a quedarnos, la fase liberal la ubicamos desde fines del siglo XVIII hasta gran parte del siglo XIX. Y la fase democrática desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, es decir, como marcábamos, hasta aproximadamente la crisis de 1930. Vamos con la fase liberal, porque en esta primera etapa vamos a encontrar una importante característica, el dictado de una carta constitucional, carta constitucional. Nosotros queremos anotar todo, ¿sí? Como decíamos, en la cual se va a reconocer y garantizar el derecho a la vida, la seguridad personal, la libertad de pensamiento, opinión, culto, propiedad privada, trabajo, comercio, industria, asociación y reunión, resistencia a la opresión a todos los individuos de una comunidad. Asimismo, se suprimen los privilegios, entonces los privilegios, como decíamos, y el gobierno va a estar limitado en su poder. Gobierno, entonces, limitado en su poder. ¿Cómo va a estar limitado el gobierno en su poder? Tal como muchos de ustedes pueden ir descubriendo a través del sistema parlamentario que vamos a estudiar próximamente. Sistema parlamentario o sistema de división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, los tres siempre equilibrados y controlados recíprocamente. Entonces, el ejercicio de la autoridad va a depender del sufragio popular, así como también cabe destacar que las leyes no van a ser impuestas por un rey según su voluntad, sino que son redactadas, discutidas y aprobadas ni más ni menos que por el Parlamento. Vamos a ir con la fase democrática, es decir, nos vamos al siglo XIX hasta principios del siglo XX. Durante la fase democrática se van a mantener las constituciones liberales, estas mismas constituciones, como decíamos, liberales, podemos hacer mención para que ustedes comprendan. Hablamos, por ejemplo, de la Constitución Española de 1812, la francesa de 1791, pero se va a ampliar el concepto de ciudadano. Ampliación, entonces, del concepto de ciudadano. Vamos a ponerlo así, ampliándose o agrandándose al mismo tiempo la cantidad de votantes y participantes en las cuestiones del Estado. La extensión del derecho de sufragio tuvo lugar en las últimas décadas del siglo XIX
y las primeras del siglo XX. Y en el próximo video vamos a seguir indagando sobre las características principales del Estado liberal, reconociendo entonces cuáles son las más importantes, pero aquí quisimos presentar estas dos etapas, la fase liberal primero y la fase democrática propias del Estado liberal. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.